Hola amigos de Elemento Ciencia, ¿cómo están? En este video dedicaremos algunos minutos para explicar el código de los ejercicios del video anterior. Posteriormente comentaremos algunas características del PIC y trabajaremos con los operadores lógicos AND, OR y SOR. Nuestro PIC puede acceder de manera directa o indirecta a sus registros y áreas de memoria. Todos los registros de función especial, los SFRs, están asignados a la memoria de datos, por lo que sus valores pueden ser utilizados en cualquier momento durante la ejecución de nuestro programa. Hasta ahora no se había hablado sobre los registros de función especial, pero ya hemos trabajado con ellos. Son registros utilizados por la CPU y por los periféricos del PIC para controlar el funcionamiento del dispositivo. Los SFRs con los que hasta ahora hemos trabajado son Tris A y Port A, con los que controlamos el uso de las entradas digitales, Port B y Tris B con los que controlamos el uso de las salidas digitales, Semecont con los que apagamos los comparadores del Port A y Status con los que accedimos a los diferentes bancos de memoria del PIC. Aunque esos registros tienen más funciones de las comentadas, no es práctico estudiar todos en una presentación, pues son muchísimos, por lo que se irán estudiando a grado que se vayan utilizando. Nuestro PIC tiene integrada una unidad aritmética lógica, una LU, de 8 bits y un registro de trabajo, W. Es con este ALU con el que podremos realizar operaciones booleanas y aritméticas. Estas operaciones pueden utilizar dos operandos, generalmente el registro de trabajo W y otra constante o un registro, incluyendo los SFRs, o con un solo operando, dependiendo de la instrucción que se esté realizando. Un ejemplo de una instrucción que utiliza dos operandos es AND-LW, en la que se aplicará un enmascaramiento AND entre el registro de trabajo W y alguna otra constante. Una instrucción que solo requiere un operando es swapF, en la que se intercambiarán los 4 bits de menor relevancia por los 4 bits de mayor relevancia de un registro. Dependiendo de la instrucción que se utilice y su resultado, el ALU puede afectar a algunos bits del registro status, por ejemplo el bit 0, el bit carry o el bit digit carry, temas que se irán estudiando a medida que se vayan utilizando en el curso. Al manipular tu circuito, no olvides utilizar guantes eléctricos y objetos con cubierta plástica. Empecemos revisando el código del primer ejercicio, que consistía en un arranque secuencial de LEDs, en el que si S3 estaba desactivado, ningún LED podía encender. Si S3 y S0 están activados, encenderían los LEDs 0 y 1. Si después yo activo el S1, encendería el LED 2 y 3, siempre que el switch S0 y sus LEDs estén activados. Y si yo activo el switch S2, entonces encenderían los LEDs 4 y 5, siempre que S0, S1 y sus LEDs estén activados. En el código, primero tenemos la declaración de esas etiquetas a las que se les asignan sus valores a través de la directiva EQ. La función de esas etiquetas va a hacer cargar su valor en el port B para controlar el estado de los LEDs. Así, si yo cargo en port B la etiqueta todo 0, apagaría todos los LEDs. Si cargo en port B el valor de la etiqueta S3, también apagaría todos los LEDs. Si en port B yo cargo el valor que tiene asignado encender S0, entonces encenderían 2 LEDs. Si en port B cargo el valor que tiene asignado encender S1, encenderían 4 LEDs. Y si cargo en port B el valor que tiene asignado S2, encenderían 6 LEDs. En el programa empezamos con la instrucción BTFSS, en la que vamos a evaluar el estado del bit RA3 del registro port A. Si este bit tiene un valor de 1, entonces salta la siguiente instrucción, y si tiene un valor de 0, ejecuta esta instrucción de manera normal. Empecemos suponiendo que tiene un valor de 0, por lo que ejecuta la siguiente instrucción de manera normal, haciendo un salto a apagar todo. En apagar todo vamos a cargar en port B el valor que tiene asignado la etiqueta todo apagado, es decir, ceros, apagando todos los LEDs. Regresamos al principal y tenemos la instrucción BTFSS nuevamente, la misma. Ahora vamos a suponer que nuestro switch S3 tiene un valor de 1, por lo que salta la siguiente instrucción y no ejecutaría ese salto. Ejecutaría esa nueva instrucción, que es un BTFSC,
en el que vamos a evaluar el valor del bit RA0 del registro port A, correspondiente al switch S0. Si este switch tiene un valor de 0, entonces salta a la siguiente instrucción, pero si tiene un valor de 1, sí ejecutaría esa instrucción. Empecemos suponiendo que tiene un valor de 0, por lo que esa instrucción la saltaría y ejecutaría este fragmento del código, en el que cargaríamos ceros en port B y regresamos al principal, manteniendo todos los LEDs apagados. Pero si tuviera un valor de 1 nuestro switch S0, entonces ejecutaría esa instrucción haciendo un salto a encender primer. En encender primer vamos a cargar el valor que tiene asignado encender S0 en port B, encendiendo los dos primeros LEDs, y la siguiente instrucción, BTFSC, va a evaluar el bit RA1 del registro port A, correspondiente al switch S1. Si S1 tiene un valor de 0, entonces salta la siguiente instrucción, pero si tiene un valor de 1, entonces sí la ejecuta. Empecemos suponiendo que tiene un valor de 0, por lo que la siguiente instrucción no se ejecutaría y ejecutaría goToPrincipal, en la que regresaría a este punto del programa dejando los dos primeros LEDs encendidos. Pero supongamos que el switch 1, S1, sí tuvo un valor de 1, entonces ejecuta la siguiente instrucción de manera normal, dirigiéndose a encender segundo. En encender segundo vamos a cargar el valor de esta etiqueta, que es esta constante, en port B, encendiendo 4 LEDs. La siguiente instrucción es un BTFSC, en el que vamos a evaluar el estado del bit RA2 del registro port A, correspondiente al switch S2. Si ese switch tiene un valor de 0, entonces salta a la siguiente instrucción, pero si tiene un valor de 1, sí ejecuta esta instrucción de manera normal. Empecemos suponiendo que tiene un valor de 0, por lo que salta esa instrucción, no la ejecuta y ejecuta la siguiente, que es un goToPrincipal, en el que el programa regresaría a ejecutarse desde este punto, dejando ya los 4 LEDs encendidos. Pero si tuviera un valor de 1 nuestro switch 2, entonces sí ejecuta la siguiente instrucción de manera normal, haciendo un salto hacia encender tercero. En encender tercero vamos a cargar el valor que tiene asignada la etiqueta encender S2 en port B, encendiendo los 6 LEDs y regresando a través de este goTo a la ejecución en este punto del programa. Pasamos a la explicación del segundo ejercicio, en el que realizamos un apagador de escalera, utilizando los switches S0 y S3. S2 y S1 no interfieren en la lógica del programa. Los LEDs van a encender siempre que los estados de S0 y S3 sean iguales. Así, si ambos están en off, tenemos los LEDs encendidos. Si están diferentes, los LEDs están apagados, y si ambos están en on, también encienden todos los LEDs. Empezamos declarando dos etiquetas a las que se les va a asignar un valor a través de la directiva echo. El valor que tienen asignados estas etiquetas será cargado en port B para poder controlar los LEDs, encendiendo o apagando los 8. En la ejecución del programa empezamos con la instrucción BTFSS, en la que vamos a evaluar el bit RA0 del registro port A, correspondiente al switch S0. Si S0 tiene un valor de 1, salta a la siguiente instrucción. Si tiene un valor de 0, ejecuta la siguiente instrucción. Empecemos suponiendo que tiene un valor de 0. Si S0 es 0, ejecuta el salto hacia off0, que es esta parte del programa. Para que pudieran encender nuestros LEDs, necesitaríamos que el switch S3 también tuviera un valor de 0. Si tuviera un valor diferente, no encenderían los LEDs. Aquí vamos a empezar evaluando BTFSS, que evalúa el bit RA3 del registro port A, es decir, el switch 3, S3. Si S3 es 0, ejecuta la siguiente instrucción dirigiéndose a off3. En off3 se va a activar un salto hacia encender todo, en el que vamos a cargar el valor de todo encendido en port B, encendiendo todos los LEDs, y regresamos a principal. Y lo que comentábamos, si S3
es 1, entonces salta esta instrucción y ejecuta la que sigue, que es apagar todo, cargando 0 en todos los bits del port B, apagando todos los LEDs y regresando al principal. Ahora supongamos que RA0 es 1, es decir, nuestro switch 0. Entonces salta esta instrucción y ejecuta la que sigue, que sería el salto hacia ON3. En ON3 evaluamos a través de la instrucción BTF-SS el bit RA3 al registro port A, correspondiente al switch 3, S3. Si S3 es 1, entonces se salta esta instrucción y ejecuta la que sigue, que es un salto hacia encender todo, que como ya vimos, carga unos en el port B encendiendo todos los LEDs. Y si ese S3 es 0, entonces sí ejecuta la siguiente instrucción dirigiéndose a apagar todo, en el que escribiría 0 en todos los bits del port B apagando los LEDs. Básicamente ese es el funcionamiento del programa para un apagador de escalera. Comenzaremos creando una carpeta en el escritorio a la que vamos a llamar AND OR SOR, que son los operadores lógicos con los que estaremos trabajando, y abrimos el MPLAB IDE. Vamos a crear un nuevo proyecto, Standalone Project, con el PIC 16F628A, con esta herramienta de debug y con este compilador. El proyecto lo vamos a llamar AND OR SOR y damos clic para que se genere. Ya que se creó el proyecto, vamos a generar nuestro fichero con extensión ASM en Assembler ASM y lo vamos a llamar operadores. Recordemos que este fichero no debe exceder los 64 caracteres, ni contener caracteres como los que se muestran en pantalla. Damos clic en Finish y esperamos a que se genere nuestro archivo. Una vez que ya se generó, vamos a utilizar el código que hasta ahora hemos usado como punto de partida, en el que leemos el valor de port A y lo escribimos en port B. Estudiemos el operador lógico AND. Este lo revisaremos a través de las instrucciones AND LW y AND WF. La diferencia entre ambos es que con AND LW vamos a enmascarar con AND el valor de W con el de una constante y el valor resultante se asignará o se guardará en W. Mientras que con AND WF vamos a enmascarar con AND el valor de W y el valor de un registro, y el resultado será almacenado, dependiendo de nuestra selección, en W o en el propio registro. Entonces veamos AND LW. Vamos a borrar este código. Para poder utilizar AND LW, primero debemos tener la constante que nosotros definamos cargada en W. Entonces vamos a cargar a través de la instrucción move LW la constante binaria 00001111. Ese valor se va a enmascarar con la constante 01010101 a través de la instrucción AND LW, por lo que su resultado será almacenado en W. Después de realizar el enmascaramiento, el valor que tendríamos en W sería la constante binaria 0,00, 0,10, 0,00,
0,1, 0, 1,0, 0, 1,1, 1, 1,0, 0 y 1,1, 1. Entonces esa sería la constante que sería cargada en port B. Por lo que borramos esta instrucción y ahora sí, lo que tengamos del resultado de esta operación, que es esto cargado en W, será visualizado en port B. Por lo que vamos a guardarlo y a compilarlo. Cargaremos el código hexadecimal en el PIC y al probarlo en nuestro protoboard se vería de esta forma, en la que coincide la constante. Viendo los LEDs de derecha a izquierda, está encendido el primero y el tercero únicamente. Ahora vamos a trabajar con la instrucción AND-WF, pero primero vamos a respaldar el código del ejercicio anterior. Entonces nos dirigimos a Files y vamos a crear un nuevo folder. Lo vamos a llamar Ejercicios. Vamos a copiar nuestro fichero ASM y lo vamos a pegar en nuestra nueva carpeta. Y aquí le vamos a cambiar el nombre. Le pondremos 1 porque es el ejercicio 1 y el nombre de la instrucción que estudiamos, AND-LW. Ahora sí que ya tenemos nuestro archivo respaldado, podemos modificar ese sin ningún problema. Entonces vamos a borrar aquí. Para trabajar con la instrucción AND-WF, vamos de igual manera a declarar una constante y cargarla en W. La constante que utilizaremos será 00110011. Como podrán ver, desde aquí ya teníamos cargado en W una constante, pero esa constante no nos sirve para los fines de nuestra práctica, por eso es que cargamos una nueva constante. Esta va a ser enmascarada a través de la instrucción AND-WF con un registro. La sintaxis de nuestra instrucción es AND-WF, registro y destino. Si el destino es 0, entonces el valor resultante del enmascaramiento será almacenado en W. Pero si el destino es 1, entonces el valor resultante será almacenado en F, que es el registro con el que estamos trabajando. Entonces esta constante se va a enmascarar con el registro port A y el valor yo quiero que se guarde en W, por lo que escribiré un 0. De esta manera ya se ejecuta el enmascaramiento. Veamos un ejemplo. Sabemos que W tiene asignada la constante binaria 00110011 y port A lo podemos controlar a través del dip switch de 4 switches, por lo que estos 4 primeros siempre van a ser ceros y con estos podemos jugar. Vamos a escribir primero ceros. De esta manera, tras realizar el enmascaramiento AND, en W se guardaría la constante. Vamos a analizar 0,00, 0,00, 1,00, 1,00, 1,00, 0,00, 0,00, 1,00, 1,00. Entonces, para este valor en nuestros dip switches del port A, tendríamos puros ceros en W, por lo que aquí al cargarse en port B no tendríamos ningún LED encendido. Pero si en port A, por ejemplo, cargamos o ponemos en uno de los 4 switches, tras realizar el enmascaramiento tendríamos 0,1, 0, 0,1, 0, 1,1, 1, 1,1, 1. Por lo que al cargar este valor de W en port B tendríamos 2 LEDs encendidos. Vamos a guardar y a compilar para cargar el programa en el PIC. Ya que lo tenemos cargado, vemos que todos los switches en off y los LEDs apagados. Y si ponemos todos los switches en on como vimos en el programa, encienden únicamente los LEDs
0 y 1, los primeros dos. Y si ahora nosotros modificáramos el port A de tal manera que se viera con 1101, al realizar el enmascaramiento únicamente veríamos este cambio, teniendo solo un LED encendido. Vamos a verlo en el circuito. Dijimos que pusimos en off el segundo switch y quedamos únicamente con un LED encendido. Ahora vamos a trabajar con el operador OR. Primero vamos a respaldar el fichero del ejercicio anterior. Nos vamos a Files, copiamos y pegamos. Aquí le vamos a cambiar el nombre, indicándole que fue el segundo ejercicio, con la instrucción AND-WF. Ahora sí, ya podemos modificar ese fichero. Entonces trabajaremos con el operador OR a través de las instrucciones IOR-LW y con la instrucción IOR-WF. La diferencia entre ambas es que con IOR-LW vamos a enmascarar a través de el operador OR el valor de W con el de una constante y el valor resultante será almacenado en W. Mientras que con IOR-WF vamos a enmascarar con OR el valor de W con el de un registro y el valor resultante puede ser almacenado tanto en W o en F, que es el registro sobre el que estamos trabajando. Ahora veamos la instrucción IOR-LW. Entonces eliminamos esta y bueno, empezaremos igual asignando una constante a W a través de move LW binaria y 01010101. Esa constante va a ser enmascarada a través de un OR por la constante que aquí declaremos, que va a ser 00001111 y el valor va a ser guardado en W. Después en esta instrucción lo que está en W se va a pasar a port B, de tal manera que lo que veríamos en port B sería el resultado del enmascaramiento. Es decir, 0 y 0, 0, 1 y 0, 1, 0 y 0, 0, 1 y 0, 1, 0 y 1, 1, 1 y 1, 1, 0 y 1, 1, 1 y 1, 1. Entonces veríamos esta constante reflejada en el port B, es decir, esos LEDs encendidos. Guardemos y compilemos y probemos que realmente sea así en el circuito. Como pueden ver, sí corresponde el valor calculado con lo que tenemos en el protoboard, con los primeros 5 LEDs encendidos, después un apagado, encendido y el octavo apagado. Ahora estudiaremos la instrucción IOR-WF. Lo primero que haremos será respaldar el ejercicio anterior, por lo que vamos a Files, copiamos el fichero y lo pegamos en nuestra carpeta que creamos. Ahí le cambiaremos el nombre, le pondremos un 3 para indicar que es el tercer ejercicio y el nombre de la instrucción que estudiamos, que es IOR-LW. Ya que lo tenemos respaldado, podemos modificar esta parte. Entonces trabajaremos con IOR-WF, pero para esto empezaremos declarando una constante y asignándola en W. La constante binaria 01010101. Esta constante será enmascarada a través de esta instrucción, cuya sintaxis es IOR-WF FD, en la que F es nuestro registro
y del destino donde se va a almacenar el resultado del enmascaramiento. Si D es igual a 0, entonces el resultado del enmascaramiento se va a guardar en W. Y así D le asignamos un 1, entonces el resultado del enmascaramiento se va a guardar en F, que es nuestro registro con el que estamos trabajando. Aquí el registro con el que trabajaremos va a ser port A. Entonces enmascarará esa constante con el valor que tengamos en port A y será almacenado en W, que es donde queremos almacenarlo, por lo que escribimos un destino 0. Veamos entonces un ejemplo. Sabemos que en W tenemos asignada la constante binaria 01010101. El valor leído en port A dependerá del estado de nuestros switches. Los primeros 4 por default siempre van a ser 0 y los otros los podemos controlar. Vamos a poner 1001. El resultado del enmascaramiento con el operador lógico OR arrojaría este resultado: 0,00, 1,01, 0,00, 1,01, 0,11, 1,01, 0,00 y 1,11. De tal manera que esos bits se van a cargar posteriormente en port B, por lo que veríamos estos LEDs encendidos. Vamos ahora al circuito para ver que realmente sea así. Entonces guardamos y compilamos el archivo. Descargaremos el código hexadecimal en el PIC y vemos lo siguiente. Los switches S0 y S3 estarán en 1 y los switches S1 y S2 en 0. Vamos a ajustarlo. Por lo que deberíamos ver este resultado en el bloque de LEDs. De derecha a izquierda tiene que estar encendido, apagado, encendido, 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 apagado, encendido, apagado. Y si ahora modificáramos el estado en port A y pusiéramos 0110, es decir, el switch S0 y S3 apagados y el switch S1 y S2 activados. Al hacerlo, cambiar el estado de nuestros LEDs. Y si lo comparamos con el resultado de nuestra compuerta, es decir, 0,00, 1,01, 0,00, 1,01, 0,00, 1,11, 0,11 y 1,01, veríamos de derecha a izquierda los LEDs activados, activado, activado, desactivado, activado, desactivado, activado, desactivado. Y en efecto coincide. Entonces este es el funcionamiento de nuestra instrucción YORWF. Vamos a estudiar ahora el operador lógico SOR. Lo primero que haremos será respaldar el código del ejercicio anterior. Entonces vamos a Files, copiamos el fichero y lo pegamos en nuestra carpeta. Aquí le vamos a modificar el nombre indicando que es el cuarto ejercicio con la instrucción YORWF. Ya que lo tenemos respaldado, podemos modificar este sin problema. El operador lógico con el que vamos a trabajar va a ser SOR. A través de las instrucciones SOR LW y SOR WF. Con SOR LW vamos a enmascarar con SOR el valor de W con el valor de una constante y el valor resultante será almacenado en W. Con SOR WF vamos a enmascarar con SOR el valor de W con el valor de un registro y el resultado será almacenado en W o en el propio registro. Nosotros podemos definir en dónde se guardará. Entonces veamos SOR LW. Primero asignaremos una constante a W
que nos funcione para poder revisar nuestras instrucciones. Va a ser 01, 01, 01, 01. Esta constante se va a enmascarar con esa otra constante a través de la instrucción SOR LW, por lo que el resultado que se almacenará en W sería el siguiente: 0,0, 0, 1,0, 1, 0,0, 0, 1,0, 1, 0,1, 1, 1,1, 0, 0,1, 1, 1,1, 0. De tal manera que al tener esto guardado en W y después escribirse en el port B, deberíamos ver esta constante encendida en los LEDs. Entonces vamos a guardar y compilar el código y a grabarlo sobre el PIC. Ya que lo descargamos, podemos ver que en realidad corresponde, teniendo de derecha a izquierda 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Ahora estudiaremos la instrucción SORWF. En primer lugar vamos a respaldar el código del ejercicio anterior. Vamos a Files, lo copiamos y lo pegamos en nuestra carpeta. Le vamos a poner el 5 indicando que fue nuestro quinto ejercicio y el nombre de la instrucción con la que practicamos, SOR LW. Ya que lo tenemos respaldado, podemos modificar este código sin problema. Vamos a trabajar con SOR WF. Aquí también vamos a cargar en W una constante que nos permita poner a prueba el funcionamiento de nuestro operador. Entonces, con la instrucción move LW vamos a cargar la constante binaria 01010101. Y con SOR WF vamos a enmascarar esa constante. Su sintaxis es la siguiente: SOR WF, F, que es un registro, y D, el destino. Si D es igual a 0, entonces el resultado de este enmascaramiento va a ser guardado en W. Y si D es igual a 1, entonces el valor del resultado del enmascaramiento será almacenado en F, que es el registro con el que estamos trabajando. El registro que usaremos va a ser port A y queremos que el resultado del enmascaramiento se almacene en W, por lo que escribimos un 0. Entonces, poniendo un ejemplo, sabemos que W tiene asignada la constante 01010101 y el valor de port A dependerá del estado de los switches. Sabemos que estos 4 siempre van a ser 0 y solo tenemos control sobre los otros 4. Vamos a dejar todos apagados, de tal manera que el resultado de la evaluación con el enmascaramiento SOR daría como resultado 0 y 0, 0, 1 y 0, 1, 0 y 0, 0, 1 y 0, 1, 0 y 0, 0, 1 y 0, 1, 0 y 0, 0 y 1 y 0, 1. Por lo que cuando este valor que ya fue almacenado en W sea transportado hacia port B, veríamos estos LEDs activados. Veamos si es cierto. Entonces vamos a guardar el proyecto y construirlo. Ya que lo hemos escrito en el PIC, podemos ver que era correcta nuestra afirmación, teniendo de derecha a izquierda estos estados en los LEDs 1, 0, 1, 0, 1, 0 y 1, 0 para todos los switches de port A apagados. ¿Y qué pasaría si encendiéramos los 4? 1, 1, 1, 1,
Entonces el resultado sería 0,00, 1,01, 0,00, 1,01, 0,11, 1,10, 0,11 y 1,10. Vamos a mover los switches para comprobar el resultado. Dijimos que encendimos los 4. Teniendo los 4 encendidos, de derecha a izquierda tenemos los siguientes estados en los LEDs: 01, 01, 10, 10, que en efecto corresponden, por lo que damos por concluida esta práctica. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Nos vemos en la próxima, donde estudiaremos las instrucciones RLF, RRF, SWAP-F y COM-F. No olvides suscribirte y dejar tus comentarios si te quedan dudas. Nos vemos en la próxima. Bye.